Saludos, mi nombre es Francisco Javier González Cañete y voy a presentar el artículo Proyecto de actualización y mejora de la asignatura Diseño Digital en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Este proyecto de actualización está enmarcado en un proyecto de innovación educativa de la Universidad de Málaga. La presentación va a tener el siguiente índice. Comenzamos con la introducción. Los antecedentes. ¿Por qué se decidió modificar la asignatura? En el anterior plan de estudios del año 1988, la asignatura, lo que era diseño digital, estaba dividido en 4 asignaturas: electrónica digital 1 y 2 y laboratorio de electrónica digital 1 y 2, de 6 y 4,5 créditos respectivamente. Cuando se hizo el cambio al Espacio Europeo de Educación Superior, esas asignaturas se vieron mermadas y se convirtieron en 2: tecnología electrónica, cuya mitad es de parte de electrónica digital y parte de electrónica analógica, y una asignatura que se llamaba diseño digital. Esta adaptación fue directa, es decir, prácticamente todo el contenido de electrónica digital 2 se eliminó y el resto hubo que comprimirlo en estas pocas asignaturas. ¿Qué problemas tenía esta asignatura? En principio, para empezar, la teoría. En esta teoría se estudiaban componentes electrónicos concretos de la familia 74, que son componentes que en la actualidad no se usan en el diseño electrónico. Por otro lado, estaban las prácticas. Con el desarrollo anterior, primero se hacía un diseño en Orca, se simulaba y después se montaba en una protoboard con componentes específicos. El problema es que ya había dificultades de suministro de esos componentes, porque cada vez se encuentran menos, no se fabrican y muchísimos pues llegaban de forma defectuosa. Los alumnos compraban esos componentes y se estaban más tiempo peleando con los propios componentes porque no funcionaban que realmente aprendiendo a hacer diseños digitales. Por otro lado, no se cumplía completamente la competencia específica CO10, que dice conocimiento y aplicación de los fundamentos del lenguaje de descripción de dispositivos de hardware, ya que realmente los alumnos no llegaban a usar el VHDL en un CPLD o en una FPGA, sino que solo se simulaba un ejemplo muy sencillo. Entonces se decidió remodelar completamente la asignatura para quitar este tipo de problemas. Entonces vamos a ver la descripción de la experiencia, qué es lo que se ha hecho para hacer este cambio. Para empezar, se rediseñó el contenido teórico. ¿De qué forma? Pues todos aquellos contenidos que estaban orientados a componentes TTL de la familia 74, y además se hacía mucho hincapié en la notación IE-cubo, pues hubo que cambiarlos, hubo que eliminarlos. Entonces lo que se hizo fue rediseñar el contenido para eliminar todas las referencias y todas las explicaciones detalladas de esos componentes y pasar a describirlos de forma genérica, o sea, de forma conceptual los elementos básicos. Y además, pues también se añaden los contenidos relacionados con los dispositivos lógicos programables. Por otro lado, también hubo que rediseñar las prácticas de laboratorio. Anteriormente se usaba el software Cadence OrCAD y se decidió, después de probar con varios simuladores de circuitos electrónicos digitales, se decidió cambiarlo por DEEDS. DEEDS, que significa Digital Electronics Education and Design Suite, pues para empezar, una de las ventajas que tiene es que es gratuito. Es gratuito, está desarrollado por la Universidad de Génova y además está en continuo desarrollo. Los componentes lógicos que usa son genéricos, es decir, pues si tú quieres un multiplexor, pues elige entre una lista de multiplexores, pero la única diferencia entre ellos es el tipo de multiplexor. No hay ningún modelo en concreto de multiplexor o de sumador o lo que sea. Hace una simulación lógica interactiva y una simulación lógica temporal. Aquí la simulación lógica temporal también la tenía OrCAD, pero la simulación lógica interactiva es muy interesante porque permite depurar el circuito viendo cómo funcionaría en la propia placa de desarrollo. Y además este entorno de simulación pues también genera código VHDL y proyectos para varias placas de desarrollo basadas en FPGA. Y lo que se eligió fue el modelo D10 Lite de Terasic Technologies para hacer estas prácticas. Aquí en esta pantalla pues se ve una captura del simulador DEEDS
en la que se ven pues, los distintos componentes, el cableado, se pueden portar lógica y una serie de componentes, y también se ven display y algunos switches, además de un reloj, etcétera. Es muy visual y muy fácil de manejar al mismo tiempo. Con respecto a la placa de desarrollo que se decidió usar, como se ha dicho, es la Terasic D10 Lite, que monta una FPGA Altera Max 10. Y lo bueno es que tiene muchos componentes. Tiene 10 switches, 10 LEDs, 8 displays de 7 segmentos, 2 botones. Tiene botones pines GPIO de uso general, una conexión con Arduino Uno, una salida VGA, y también es muy fácil de programar porque se hace usando JTAG. Aprovechando el cambio, pues se decidió introducir algunas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, las prácticas se orientaron al aprendizaje basado en proyectos. Las prácticas ahora son incrementales, de forma que se va creando un proyecto cada vez más grande, y conforme se va avanzando en la parte de teoría, se van añadiendo componentes y funcionalidades a ese diseño final, conforme se va adelantando en el temario. Se aprovechó también para una parte del temario darla mediante la metodología puzzle, en concreto el tema de circuitos combinacionales. Aquí lo que se hace en la metodología puzzle es que se hacen grupos, y dentro de cada grupo pues hay un experto en cada uno de los temas, y se hacen varias sesiones, una primero con todos los expertos en el mismo tema, y después los grupos se ponen en común cada uno de los temas que cada uno de los miembros del grupo ha desarrollado. Y también se pasó a implementar una clase invertida, Flip Classroom, en un tema en concreto también muy pequeñito, que es el tema de las máquinas de estado. El desarrollo sería el siguiente: a los alumnos se les da unas transparencias, unos apuntes, y también un vídeo explicativo cortito de 8 o 10 minutos, de forma que los alumnos pues estudian esas transparencias, ven el vídeo, y además también se les da una serie de cuestionarios para que intenten solucionarlo. Y después lo que se hace en clase, mediante Socrative o Kahoot, pues trabajar ese temario. Y además también, pues obviamente se hacen ejercicios. ¿Cómo se adaptó este cambio al escenario del COVID-19? Pues este proyecto de innovación educativa se implementó en el primer semestre del curso de 19-20, entonces ahí no hubo ningún problema porque no había COVID todavía. Sin embargo, en el curso siguiente, en el 2021, pues ya sí hubo que hacer algunas modificaciones. Para empezar, pues las clases de laboratorio pues se hacía por videoconferencia a través de Microsoft Teams. ¿Pero qué es lo que se hacía en esas videoconferencias? Pues el alumnado diseñaba el circuito correspondiente a la práctica que había que hacer, y el profesorado estaba disponible para resolver las dudas. Y una vez que ya todo el mundo había hecho su diseño, se procedía a ir al laboratorio para implementar en la placa de desarrollo y tomar las medidas, comprobaciones mediante analizador lógico que se hicieran falta para la práctica. Y de esa forma se minimizó el uso de laboratorios docentes y la presencia del alumnado en los mismos. Con la metodología puzzle, pues aquí, como no se permitía el uso de las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación únicamente para las prácticas de laboratorio, pues lo que se hizo fue crear salas de videoconferencia en Microsoft Teams, en la que estaban los expertos de cada grupo para la primera sesión, y después se crearon salas para cada grupo de trabajo en la segunda sesión. Y el profesorado lo que iba haciendo era rotando entre todas las salas de videoconferencia para realizar un control de la evaluación del desempeño del alumnado en cada una de ellas. Finalmente, la clase invertida, pues como de por sí la clase invertida requiere prácticamente de todo el trabajo por parte del alumno, pues casi no hizo falta hacer cambios. Como conclusiones, pues se ha generado nuevo material, nuevas transparencias de todo el temario, nuevas relaciones de ejercicios con la nueva nomenclatura, tutoriales de uso del nuevo software de diseño de circuitos, nuevas prácticas adaptadas al nuevo hardware. La satisfacción de la experiencia, pues por parte del profesorado, pues bastante alta. Estamos bastante contentos con lo que se ha hecho. Y por parte del alumnado, aunque no se han hecho encuestas, parece que están bastante contentos, y sobre todo comparando compañeros que han tenido la metodología anterior y esta nueva, pues comparando parece que ha sido un avance bastante grande.
Muchas gracias por su atención.